Hola, hola, hola amigos del ciberespacio. Encantados de encontrarnos con ustedes donde quiera que estén. Un cariñoso saludo les extendemos el Círculo de Escritoras de Villarrica. Estamos en nuestra quinta temporada. Esperamos que les guste. Tenemos una poetisa muy, muy interesante de nacionalidad argentina. Hasta ahí nomás las dejo para que se queden viendo el programa. Y les cuento que Faro Literario, desde la niebla a la libertad de escribir. Esperamos que estén con nosotros y una calurosa bienvenida a cada uno de ustedes. Cuéntanos, Patita, ¿qué nos traes hoy día? Que Alfonsina Storni Martinoni, escritora, nace el 22 de mayo de 1892 en Sala Capriesca, Suiza, hija de Alfonso Storni y Paulina Martinoni. Es la tercera descendiente de la familia después de sus hermanos Romeo y María, que nacieron en el año 1887 y 1888. A los 4 años, la familia regresa a San Juan, Argentina, donde residían. A los 7 nace su hermano de nombre Hildo. Desde su llegada a San Juan, la familia sufre situaciones de pobreza y se trasladan a Rosario en 1901 y prueban suerte con un café suizo en que Alfonsina hace de limpieza del café y sirve en las mesas. Con 12 años, Alfonsina escribe su primer poema triste centrado en la muerte y lo deja bajo la almohada de su madre para que ésta lo lea. A la mañana siguiente, mediante varios coscorrones que le da a la hija por haber escrito ese poema relacionado con la muerte, su madre le explica que la vida es dulce. Su padre, depresivo y alcohólico, fallece en 1906 y Alfonsina no para de escribir poemas y entra a trabajar en un taller de gorro. Su madre Paulina se casa de nuevo y se traslada a Butinza. Allí continúa dando clases de música y canto y Alfonsina se traslada a Coronda para estudiar para profesora. Trabaja como celadora en la escuela, pero el dinero que le queda tras pagar la pensión no le da para vivir y tiene que hacer escapadas a Rosario para cantar en tertulias como corista. Y ahí se descubre en coro como un trabajo de cantante. Y Alfonsina piensa en suicidarse, tirándose al agua, porque siempre tenía problemas así como de índole neurótico, no se sentía siempre a gusto, tenía sus problemas ella. Al año siguiente, en 1911, obtiene el título de maestra y ejerce ese otoño en una escuela de Rosario. Publica sus primeros versos en la revista Mundo, Rosario y Monos y Monada, y tiene su primer desengaño amoroso con un hombre casado mayor y ella queda embarazada. Alfonsina, avergonzada, se refugia en Buenos Aires y da a luz a su hijo Alejandro el 21 de abril de 1912. Ella tenía solo 20 años. Trabaja como cajera en una tienda y colabora en Caras y Caretas y entra a trabajar como corresponsal. En esta oficina dicta y escribe su primer libro de versos, La inquietud del rosal. La revista Nosotras elogia el poemario y desde ese momento Alfonsina entra al círculo literario de la revista y se hace conocida y admirada. Es nombrada directora de un colegio mientras allí trabaja y escribe su segundo libro, El dulce daño. En marzo de 1918, los nervios la obligan a dejar su puesto de directora y vuelve a entrar en los círculos literarios. Publica su segundo poemario y colabora en Atlántida mientras trabaja como celadora en un colegio público
Inmediatamente en 1919 la crítica la ensalza. Al año siguiente, la Universidad de Montevideo le invita a dar una conferencia pública. La invita a una conferencia pública y ahí publica Languidez. Ese mismo año le crean una cátedra en el Teatro Infantil La Banden y allí trabaja enseñando a niños. Su fama va en aumento, lo que hace aflorar su comportamiento neurótico debido a la exigencia de su trabajo y de escribir. Tras el Premio Nacional de 1922, el ministro de Instrucción Pública crea una cátedra para ella en la Escuela Nacional de Lenguas Vivas en 1923. Sigue publicando poemarios hasta que en 1927 estrena una obra de teatro, El Amo del Mundo, y fue un rotundo fracaso que no aguantó más de 3 días en la cartelera. En los años 30 realiza un viaje a Europa con su amiga Blanca de la Vega, básicamente para olvidar sus problemas mentales. Tras las vueltas de su último viaje, se le descubre un tumor en el pecho y se le extraen con éxito, pero la terapia de rayos es tan dolorosa que no la sigue. Alfonsina, deprimida, no sale a la calle. Vive sus últimos años atemorizada por la muerte. El 25 de octubre de 1938 hallan el cuerpo de Alfonsina Storni en la playa de La Perla, en Mar del Plata. Y al mismo tiempo se publica su último poema, que es Voy a dormir. Esa es la biografía de esta interesante escritora, Alfonsina Storni. Y dejo a Susana para que siga comentando en esta noche de lluvia acá en nuestra Villarrica querida, sur de Chile. Para ustedes, Susana. Muchas gracias, Patti, nuestros queridos amigos. Les saludo también. Un abrazo fraterno en las letras esta noche. Efectivamente, estamos conociendo a Alfonsina Storni. Me causa mucha inquietud la vida de Alfonsina. ¿Ya? Yo elegí para contarles hoy día un poema de Alfonsina que se llama Poema 7 de Mundo de Siete Pozos. Y voy a leer para ustedes. Parte así. Me busco y no me encuentro. Me he perdido en el mundo como se pierde un anillo en el mar. En mí está la fuente y yo la ignoro. Me viene una tristeza que no entiendo y lloro dulcemente como llora la rama cuando el viento la cansa. Entonces sé que tengo alma, me la palpo y me duele. Me busco y no me encuentro. Me hallaré cuando duerma. A mí se me paran los pelos cuando leo esto, o sea, qué profunda, qué profundo, qué dolor podría acarrear este ser que escribe con tanto sentimiento y profundidad lo que siente. Este texto de Alfonsina, de poema de Alfonsina, eh, me llamó mucho la atención porque observo que hay muchos aspectos de su personalidad que se revelan en esta obra, ¿ya? Aquí yo observo que hay una búsqueda espiritual de ella y que se aleja un poco de ese feminismo combativo de obras anteriores que ella tiene, ¿ya? Y empieza ya a cuestionarse o a adentrarse en estos cuestionamientos sobre la muerte, el alma,
y la conexión con el universo. También se observa en los textos, en este texto, una fragilidad emocional. Aquí podemos percibir una Alfonsina vulnerable, que a veces está resignada, que es profundamente humana y reflexiva. También hay un espacio para el autoconocimiento. Ella está mirando hacia su interior, donde se enfrenta a sus temores, a su deseo de paz y a su búsqueda de redención. Ahora ella, sin duda, había muchas cosas que yo creo que nunca vamos a lo mejor conocer en profundidad de lo que la autora sufría, vivió, pensó, pero es cosa de leer sus textos para darnos cuenta un poquito de cómo era su personalidad, qué es lo que buscaba, qué es lo que vivió. Y este texto en específico em, se aleja de la crítica social, sino que se sumerge en la búsqueda de sí misma, la imagen del alma que duele, la noción de encontrarse cuando duerma. Antes no se encuentra, ya está perdida. Eh, Hace sin duda alusión al descanso eterno, ¿ya? Como un lugar de encuentro con su propia esencia. Ella busca encontrarse con su propia esencia, pero no se va a encontrar acá. Se va a encontrar cuando duerma, ¿ya? Em, Nos presenta en este extracto que yo les menciono eh, una escritura cargada de símbolos que podemos identificar y donde tanto la naturaleza de ella como los estados de su alma se funden en uno solo. Y podemos sentir un poco esa ansiedad, esa pena, esa soledad, esa tristeza de lo que la autora quiere comunicarnos. Yo no sé, yo no le había leído nunca este poema, ¿ya? Nosotros solamente tenemos la noción de la Alfonsina y el mar, ¿cierto? Esa es la que conocemos y que hemos cantado más de alguna vez. Em, pero esta Alfonsina que dice que me viene una tristeza, que no entiendo, y lloro, como llora la rama cuando el viento la cansa. ¿Cuándo se cansa la rama de tanto, de tanto, de tanto moverse? Es como bien profundo el sentimiento de ella. Un hermoso texto, gramaticalmente hablando, un hermoso texto y tremendamente profundo. Creo que eh, debiéramos detenernos un poquito más a leer a Alfonsina y conocer más allá de sus obras. Eh, yo realmente me siento muy conmovida con lo que leí de ella. Creo que era una mujer que tenía una sensibilidad destacable y que muchas veces quizás, insisto, en las épocas que les ha tocado vivir no siempre es fácil ir superando algunas cosas porque no están las herramientas que se necesitan. Y muchas veces tampoco las manos amigas o el hombro amigo al cual contar algunas cosas. Y en la genialidad de ser artista como lo es Alfonsina, que trasciende con su obra, eh, muchas veces hay este desenlace que ya conocimos a través de lo que nos contó Patti. Así que los invito para seguir escuchando de Alfonsina, a ver qué es lo que mis colegas traen también, que yo muero por saber ahora. Así que, Juanita, te doy el pase para que tú nos sigas contando qué pasa con Alfonsina. Gracias, Susanita. En realidad conmovió mucho tu lectura, muy sentida, muy bien analizada y nos lleva a tratar de ver a la autora más allá de la poetisa, de la mujer que está detrás.
Yo traigo para ustedes el poema que se escribió en el año 1920, Frente al mar. Hay varios poemas de Alfonsina que están relacionados con el agua, con el mar. Si ustedes analizan, hay muchos poemas. Yo estuve analizando varios y muchos habla del agua, de pozos, de mar, de lago. Y aquí Alfonsina enfrenta al mar. Dice, oh mar, enorme mar, corazón fiero, de ritmo desigual y corazón malo. Yo soy más blanda que ese pobre palo que se pudre en tus ondas prisionero. Como si se mimetiza con un palo, se compara con un palo que se está pudriendo en el mar. Por eso ya haya poderoso al mar, porque el mar puede pudrir un palo y ella se encuentra mucho más blanda que ese palo. Dice, oh mar, dame tu cólera. Yo me pasé la vida perdonando, porque entendí amar, yo me fui dando piedad, piedad para el que más ofende. O sea, ella perdonó mucho y en ese perdón que hizo, ella se fue menguando cada vez más su personalidad. Voy a otro más adelante de este poema que dice, mar, yo soñaba ser como tú eres, como tú eres. ¿Cómo es el mar? Arriba lo dice, enorme mar, corazón fiero. Ella quería ser así, pero no podía, no estaba en su esencia. Allá en las tardes que la vida mía, bajo las horas cálidas se abría, oh, yo soñaba ser como tú eres. Ella soñaba tener ese ímpetu, esa fuerza arrolladora que viniera lo que viniera, ella no la iba a doblegar, pero no tenía ese empuje, esa fuerza. Y ella le dice al mar, mírame aquí, pequeña, miserable, todo dolor me vence, todo sueño. Mar, dame el inefable empeño de tornarme soberbia, inalcanzable. Ese era su deseo íntimo, de ser fuerte, de poder enfrentar el mundo, poder enfrentar los problemas, pero era muy débil como ese palo que se pudría en las aguas del mar. Profundo, como dice Susana, los pensamientos de Alfonsina, que nos lleva a conocerla un poco más. Y voy a leer el último párrafo de este poema que dice así, dice, vuele mi empeño, mi esperanza vuele. La vida mía debió ser horrible, debió ser una arteria incontenible, algo que arrastra, que lleva sangre a torrente, pero es apenas una cicatriz que siempre duele. Eh, Dejo con usted a Mónica y quedamos meditando en estos poemas tan hermosos de Alfonsina. Gracias, Juanita. Efectivamente, toda la obra de Alfonsina Storé está así, cuajada de emociones, cuajada de esa parte nebulosa. Yo les quiero hablar hoy día de Languidez. Es un poemario, pero en el fondo es un canto silente, desde las grietas del alma. No es así suave, sino que es duro, porque cuando uno solo lee cualquiera de sus poemas que está en el libro, en este libro en particular, se da cuenta que cada palabra cada palabra que ella puso en sus poemas, en sus versos, en esa estrofa, en ese cantar largo de 100 y tantas páginas, cada palabra es un racimo de agua helada que calma esa sensación de haber leído, leído, leído y que uno se quede con un pecho ahí contrito porque la fuerza, porque el agotamiento de haber leído tanta emoción tan fuerte hace que efectivamente uno perciba, se pueda
entrar en la mente de aquella que escribe, porque en el fondo ella no es recatada para mencionar las emociones, para trabajar las emociones, y entonces uno se va adormeciendo y pensando cuán dura debe haber sido la vida para escribir de esa forma, cuánto sufrimiento debe haber habido en esa vida que lo escribe y lo escribe de repente pensando que uno es como lo que estuviera sintiendo y lo escribe. Entonces de repente el dolor, la angustia, la desesperación son tan grandes. Es un libro que hace una pausa prolongada, un suspiro que se convierte en poesía. Hay poesías que de verdad cuesta leerla como para el siguiente verso, porque duelen, porque Argentina escribe desde esa forma, no, creo que no conoce otra. En algún momento decía que escribe desde la piel, desde esa piel que retrae, que contripa, que genera la emoción en el ser humano. No es una lectura fácil de sentir. Es un lenguaje sencillo, pero duro en el sentido de las emociones que ella nos va mostrando en cada uno de los poemas de este libro en particular, de este poemario, Languidez. El solo nombre de este libro tiene una carga emocional inmensa que genera en nosotros ahí, cuando nosotros, cómo nos sentimos solo con la palabra. Quiero decirles solo dos cosas, porque efectivamente en este libro ella em, obtuvo el premio municipal de poesía y se le dio por esa calidad, perdón, de madurez estilística y evolución en la poesía. Y esas son las razones por las cuales cuando se le otorgó este premio se dijo que tenía profundidad emocional, que había ahí una subjetividad femenina, pero en su máxima expresión, y que adicional a eso, la originalidad temática, que siendo vista desde la feminidad, de esa postura femenina que tenía ella y que en el fondo lo dejaba claro, a lo mejor uno podría haber quitado el título y el nombre, y efectivamente, si uno toma cualquier fragmento de ella, se va a dar cuenta que es de esta autora por su forma de escribir. Y en este premio decía que existía el equilibrio entre eso, entre la belleza formal y el contenido existencial del poeta. Y creo que eh, una de las cosas fundamentales de esta obra, Languidez, es que se le reconoce una voz femenina única para escribir. Y esto, a pesar de la forma de escribir, de los sentimientos y de lo duro que es la gran mayoría de su obra, aquellos que hemos tenido la oportunidad de leer nos damos cuenta que también vemos la evolución y también vemos que efectivamente era una mujer que tenía muchas complicaciones psicológicas y de salud mental, y eso también queda cuajado, pero no le quita mérito a su poesía, no le quita mérito, por el contrario. Así que yo me quedo con esta obra, Languidez, se los recomiendo, léala con paciencia, con tranquilidad, no a la ligera, porque de verdad, el alma se queda dolorida una vez que uno haya terminado de leer estos versos. Te invito a que veamos y escuchemos a nuestra querida V. Hola, hola, muy buenas noches. Qué interesante ha estado. Y bueno, en esta ocasión voy a ser la última en poder analizar a esta escritora y ha sido enriquecedor escuchar a cada una de mis compañeras. Qué lindo, porque de verdad que yo no alcancé a leer tanto, pero sí quiero compartir con ustedes este poema que se llama La Loba. La Loba. Su estrofa dice: yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. Yo tengo un hijo del amor sin ley, que no pude ser como las otras, casta de buey, con yugo al cuello, libre se eleve mi cabeza. Yo quiero con mis manos apartar la maleza. Bueno, tiene otras estrofas, pero quiero leer una de las últimas que dice: el hijo
y después yo, y después lo que sea, aquello que me llame más pronto a la pelea. A veces la ilusión de un capullo de amor que yo sé malograr antes de que se haga flor. Este es un poema emblemático de la escritora Alfonsina Storni y que fue publicado en su primer libro, La inquietud del rosal, escrito en el año 1916. Esta voz destacada del modernismo hispanoamericano y una figura clave del feminismo literario del principio del siglo XX. Este poema expresa con fuerza el conflicto entre los mandatos sociales tradicionales y el deseo de la autonomía femenina. El poema aborda la reivindicación de la mujer independiente en una sociedad patriarcal y que condena a quienes no se ajustan al rol tradicional de esposa y madre sumisa. El poema decía, soy una loba, o sea, una loba no es sumisa para nada. La voz poética se presenta como una mujer que ha elegido vivir sola y que ha elegido criar a su hijo fuera del matrimonio, enfrentando el juicio social. Está escrito en verso libre, lo que refuerza la idea de libertad y ruptura con las formas tradicionales, tanto en lo literario como en lo social. La rima es ocasional y el ritmo irregular, acorde con el tono de denuncia e introspección. Utiliza la primera persona, lo que da un tono confesional e íntimo del poema. La loba funciona como un símbolo de mujer fuerte, solitaria y maternal, pero por elección. Su recurso literario, la metáfora, la figura de la loba, representa a la mujer marginada, ferozmente independiente. Anáfora, la repetición de las frases me dicen, marcar el juicio externo frente a la voz poética, con un tono siempre desafiante. El mensaje propone una visión alternativa de la maternidad. Aquí vemos toda la fuerza de esta mujer que se enamoró y que decidió criar y ser esa loba, esa guerrera y apechugar, como diríamos ahora, ser esa mamá luchona con su hijito. Así que eso es lo que yo tenía para contarles en esta noche en que estamos analizando a Alfonsina Storni. Dejo con ustedes a Juanita. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado nuestros comentarios. Están cordialmente invitados a investigar la obra de Alfonsina. No nos quedemos solamente con el cantito de Alfonsina y el mar, que es hermoso, pero también es más hermosa su obra. Analicémosla, compartámosla y muchas gracias por acompañarnos. El Círculo de Escritoras de Villarrica agradece su atención y les invita para una próxima edición en nuestra quinta temporada. Paro literario, desde la niebla, perdón, a la libertad de escribir. Chao, nos vemos. Chao, chao.